Vamos con un nuevo vídeo de la programación del robot bípedo. Bueno, en este caso ya estáis viendo en pantalla perfectamente cuál va a ser el programa de la versión V1. En este caso no me he escondido nada, ya he acercado el zoom y podéis verlo. Bueno, ya hemos hablado de cuál es la estructura principal de un programa en Arduino Blocks. Siempre que empezamos desde cero un programa de esta plataforma web, tenemos dos programas principales que no podemos eliminar, que son el programa Setup o Inicializar y el programa Bucle o Loop. Podéis ver ahora en pantalla claramente que no vamos a utilizar el programa Loop, el programa Bucle, está vacío, no lo vamos a utilizar. Es decir, que esta versión V1 del bípedo solamente va a realizar una serie de operaciones y después se parará. No va a ser un programa cíclico como sí que lo serán las versiones 2, 3 y 4. Esta va a ser la más sencilla y por lo tanto no tenemos loop. Si intentáis eliminar el loop, el bucle, lo podemos intentar llevar a la papelera, veremos que no nos deja. No aparece la típica X de color rojo cuando nos permite echar algo a la basura. Si yo intento, por ejemplo, echar esto, mueve robot, sí que aparece una X y no lo voy a soltar porque no quiero perder el programa. Bien. Entonces vemos, acercándonos a inicializar, vamos a hacer un poquito de zoom para concentrarnos solo en la parte que quiero que veamos ahora. Vemos que al empezar el programa directamente se va a lanzar una orden. Se va a lanzar una orden para que se ejecute una función. ¿Qué función? La función o procedimiento que ya hemos visto antes, posición base. Posición base, recordad que lo que hace es colocar el robot en la posición de reposo con los 6 servomotores en el ángulo de 90 grados. Aquí lo tenemos. Una vez que se haga eso, una vez que la posición base se ejecute totalmente, el programa continúa hacia abajo. Es decir, tenemos que tener claro que cuando mandamos una orden hacia afuera para que se ejecute una función o procedimiento, el programa principal, el setup en este caso, va a esperarse hasta que posición base termine y después el código continúa hacia abajo. La segunda instrucción es esperar 2 segundos, aquí la tenéis. Y la tercera y última instrucción del programa será lanzar la función o procedimiento que hemos llamado mueve-robot. Mueve-robot dijimos que era el programa principal y que nos permitía seleccionar uno de los movimientos individuales del robot, desde el 1 hasta el 20. Lo que sucede es que en esta versión 1, mueve-robot va a tener, como podéis ver ahora, va a tener una función un poco simplificada. Y solamente va a hacer esto. Podéis verlo ahora. Mueve-robot va a tener una serie de órdenes, una detrás de otra, secuenciadas, con una espera de 2 segundos entre ellas. Aquí podéis ver que mueve-robot lanzará la orden agitar brazos y esperará. Una vez que agitar brazos, que la tenemos aquí, termine, esperamos 2 segundos. A continuación, mueve-robot, continúa hacia abajo. Orden de que se ejecute la función 4, avanzar, que la tenemos aquí. Cuando termine avanzar, continuamos. Esperamos 2 segundos, se lanza la instrucción 9 caderas, que la tenemos aquí. Cuando termina 9 caderas, esperamos 2 segundos. A continuación, se envía la instrucción para que se ejecute 2 brazos, que está aquí, la función 2 brazos. Esperamos 2 segundos. A continuación, se envía la función retroceder, que aquí la tenemos, esperamos otros 2 segundos y para finalizar el procedimiento o función mueve robot, la última instrucción será mandar el robot a posición base. Es decir, que la función posición base va a ser llamada 2 veces. Al principio, por si acaso el robot estuviese en otra posición que no fuese la posición base, y al final, para que el robot se quede precisamente en la posición base, de cara a un futuro. Bien, ¿cómo se sacan las funciones? ¿Cómo se hace esto de las funciones? Porque yo las tengo ya sacadas todas y aquí se ve cómo las he construido. Por ejemplo, se ve claramente el contenido de mueve-robot y que la he llamado. Primero tenemos que crear la función. Es decir, no podemos llamar a una función, hacer una llamada. Cuando la vemos así en
en un cuadrado violeta. A esto le llamamos llamar a una función. Llamarla para que se ejecute. Primero hay que crearla. ¿Cómo la creamos? Tenemos que venirnos a funciones, le damos aquí y hay que sacar la pieza que tenemos arriba del todo. Vamos a dejarla por aquí. Le ponemos un nombre, que siempre debe ser un nombre descriptivo. Por ejemplo, en este caso vamos a llamarle ejemplo. Y vamos a meter un par de instrucciones dentro de ejemplo. Por ejemplo, podríamos decirle, vamos a sacar, por ejemplo, una espera. Le vamos a decir que espere un segundo. No tengo a la vista los pines, no puedo sacar los pines en este momento. Pero podría sacar, por ejemplo, vamos a buscar si tengo en cuanto a sensores. Voy a buscar el sensor de ultrasonidos, que lo tengo aquí. Voy a aprovechar lo que os estoy explicando y voy a crear una variable para que veáis cómo se crea una variable. Cuando creamos una variable, ¿cómo se hace? Crear variable. La sacamos. Voy a sacar una variable de tipo número. El nombre de la variable nueva le voy a llamar, por ejemplo, distancia en minúsculas. Y ya la tengo. Ya tengo creada la variable distancia. Ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer que la variable distancia, esto lo voy a quitar aquí para que no nos moleste, sea lo que vale, aquí, vamos a decirle que el trigger será nuestro 8 y el eco será nuestro 9, tal y como tenemos en nuestra placa PCB. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de cómo se crea una función. He aprovechado para también crear una variable y que veáis cómo se crea una variable. Hemos creado primero la variable, diciéndole crear variable, que puede ser de tipo numérico, de tipo texto o de tipo booleano. Los tres tipos de variable que tenemos. En este caso es una variable de tipo numérico. Entonces, en esta orden le hemos dicho que dentro de la variable distancia meta la distancia que marca, que mide el sensor ultrasónico con sus pines 8 y 9. Una vez que tenemos creada la función, el procedimiento que hemos llamado ejemplo, si nos vamos a la lista de funciones, ya podemos encontrarla aquí. Ya podemos encontrar la función ejemplo y podríamos sacarla y podríamos colocarla, por ejemplo, aquí. Ya se podría colocar la función ejemplo una vez que la hemos creado. Es decir, no pretendamos llamar a una función o procedimiento sin haberla creado previamente. Por lo tanto, si alguien intenta crear esta función mueve robot, fijaros que dentro de mueve robot hay una serie de procedimientos individuales. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son justamente los 6 que tenemos aquí. Con lo cual, primero habrá que crear estos procedimientos, o por lo menos crearlos y dejarlos vacíos, y luego ya podremos montar esto. Puede ser un pequeño truco que podemos realizar. Crear los procedimientos con el nombre adecuado, agitar brazos, avanzar, caderas, brazos, retroceder, posición base, dejarlos vacíos, todavía sin un contenido, sin esto, y de esa manera ya podemos rellenar la función mueve robot. Una vez que tenemos rellena la función mueve robot, ya podríamos hacer esto, ya podríamos crear o completar el bloque de inicializar. Bueno, esto como simplemente ha sido un ejemplo, podría quitarlo y lo tiro a la basura. Voy a aprovechar para comentaros otra cosa que es el tema de la mochila, que la tenemos aquí. La mochila es muy interesante porque nos permite intercambiar partes de código entre unos programas y otros. Normalmente la versión 2, que más adelante veremos, se va a parecer mucho a la versión 1, pero introduciéndole la función de, aquí la tenemos, medir distancia, con lo cual aprovecharemos prácticamente en su totalidad la versión 1 del bípedo. ¿Qué haremos para pasar el código de la versión 1, pasarlo a la versión 2? Muy sencillo. Cogeremos partes del código, por ejemplo, imaginad que yo quiero coger esta versión de aquí,
y la quiero llevar a la mochila para luego abrirla en otro programa. Es un poco parecido a lo que hacemos con copiar y pegar en SketchUp, que a veces copiamos un componente y luego en un archivo diferente de SketchUp lo pegamos. Simplemente lo arrastramos y soltamos el clic izquierdo del ratón en la mochila. Ahora mismo este código hay que darle a guardar. Ahí lo tenemos. Si pinchamos en la mochila, vemos que dentro de la mochila tenemos el contenido que acabamos de guardar. Para sacarlo es muy sencillo. Pinchamos y lo sacamos y lo dejamos por aquí. En este caso le ha puesto ejemplo 2 porque no puede haber dos funciones con el mismo nombre. Automáticamente Arduino Blocks le ha puesto ejemplo 2. Vamos a eliminar esta. No la queremos. Y también vamos a eliminar la otra, puesto que esto solamente era un ejemplo. Para vaciar la mochila es muy sencillo. Nos ponemos encima de ella, botón derecho, y le decimos vaciar. Le damos a guardar cambios. Y la mochila está vacía. No tenemos nada en la mochila. Bueno, entonces, en este primer programa ya relacionado con la programación, hemos visto cómo podemos crear variables, cómo podemos darles un valor inicial, cómo podemos cambiar su valor. Hemos también visto cómo podemos crear funciones o procedimientos y tenemos que al menos crearlos y darles un nombre antes de poder llamarlos. No podemos llamar a la función posición base si no la hemos creado primero. Y crearla simplemente es sacarla así. La podemos dejar vacía y ahora, por ejemplo, si le ponemos varias as, ya nos podríamos ir a la lista de funciones y aquí la tenemos. Ya podríamos utilizarla, ya podríamos montarla en otras partes del código, aunque todavía la tengamos vacía. Puede ser un truco que podéis hacer para empezar con vuestro programa. ¿Por qué? Porque todavía no sabéis lo que hay dentro de estos 6 procedimientos, de estas 6 funciones. Lo vamos a ver en los siguientes vídeos. Entonces, podéis empezar a montar lo que veis en pantalla, más o menos como si dijéramos montar el esqueleto del programa. Y luego, poco a poco, lo iremos completando. Voy a eliminar esto. Vamos a eliminar también esto, así vais practicando de cómo se hace. Para hacer zoom, con la rueda me acerco y con la rueda me alejo. Y para mover cosas, para hacer un encuadre, simplemente pincho en cualquier sitio de la pantalla y puedo hacer un encuadre. Ahora tenemos mucho sitio, pero dentro de poco no lo tendremos. Bien, en el siguiente vídeo vamos a ver ya qué es lo que hay dentro de los 6 programas estos, de las 6 funciones, y con ello ya podremos avanzar bastante en el desarrollo de esta versión número 1.